con copia para archivo con Mónica Muñoz Cid. Bienvenida, mi querida Mónica Muñoz Cid, hoy con tu invitado, el creador Luis Felipe Ortega, para que hablemos del libro que ya está circulando a propósito y producto de la exposición que presentó el año pasado en el Museo Amparo y luego se tornará resquicio. Mi querida Mónica Muñoz Cid, Luis Felipe Ortega, bienvenidos a ambos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fernando. Qué gusto otra vez estar con ustedes. Igualmente, Luis Felipe. Muy buenas noches, Luis. Pues sí, mira, de manteles largos, estamos muy felices de recibir esta noche, a pesar de que ya es casi vacación, ya se siente en el ambiente, aunque hoy hay una luna maravillosa como para disfrutarla sin salir de vacaciones. Bueno, pues estamos esta noche con Luis Felipe Ortega. Él es un artista plástico, un creador con una amplia trayectoria, a destacar muchísimas cosas, además de sus innumerables, incontables exposiciones. Ha sido representante del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de ver una exposición increíble en el Museo Amparo y el catálogo que hoy presentamos o el libro resultado de esa exposición, pues es este del que vamos a platicar esta noche. Luis Felipe, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica, por esta invitación y pues feliz de platicar contigo, con Luis Fernando, con su público. Muchas gracias. Al contrario, Luis Felipe, eres un hacedor de libros, por ahí se dijo recientemente, pero eres un artista. Este nexo que tienes con la creación literaria, con esta preocupación editorial, viene de mucho tiempo atrás. Yo por aquí tengo que seguro lo reconoces y seguro claro. te trae muy buenos recuerdos. Claro. Cuéntanos un poquito de este libro. Mira, Mónica, ese libro es un catálogo de la exposición que hice en el 2010 en el Laboratorio de Arte Alameda. Pues digamos un objeto muy formal que tenía que ver con un proyecto en este espacio en la Ciudad de México. Y en el caso de esta exposición, así es ahora, tomamos la decisión de que el libro estuviera listo cuando se inaugurara la exposición. Entonces, como puedes ver, es un libro que no tiene, digamos, registros de lo que fueron las piezas en sala. Y entonces, otra vez, esta obsesión mía por generarle pues digamos, como unas entrañas y una autonomía y una independencia al libro, hicieron que tomáramos la decisión, por ejemplo, de que se publicara a dos tintas, a escala de grises, y trabajé con un diseñador que es muy importante en México, que ya he trabajado varias veces con él, se llama Jorge Broson. Y bueno, vas descubriendo también como muchos elementos del objeto libro. Y en ese caso hay un texto de Michel Blanc-Sauvé que habla sobre todo de mi obsesión por la literatura y por la imagen en movimiento. Ese libro, Mónica, ya cumplió 13 años y es uno de estos objetos que, pues digamos que se han sucedido a lo largo de mi trayectoria y que abrió muchísima cancha para lo que hoy vamos a platicar de este nuevo libro y luego se tornará resquicio. El micro, mi querido. Perdón, sí. A eso quería llegar justamente. Es una trayectoria y este libro que presentaste la semana pasada aquí en Puebla, en el Museo Amparo, pues es un resultado, una compilación de muchos años de pensamiento. Incluso comentábamos ese día que tienes una visión, una perspectiva, una intención, desde que estás viendo las piezas o creándolas o pensándolas, también estás pensando simultáneamente en la parte editorial y en cómo se vería publicado y en, digamos,
extender la exposición rizomáticamente para que Ajá. no solo sea una exposición en salas y una experiencia y pláticas y videos, sino que se quede este documento que forma, que no quiero decir es un catálogo, sino que forma parte también de la exposición. ¿Estoy en lo Claro. cierto? Sí, Mónica, yo creo que en la actualidad, creo que los artistas siempre tenemos que pensar como de una, pues como de un lado A y un lado B, o de una manera bicéfala. Y es que algo está aconteciendo en el recorrido en sala. Por ejemplo, en mi caso, soy de pocos textos en sala, pero soy muy puntual, por ejemplo, con los títulos de las piezas. Entonces ahí hay como toda una trama, como todas unas pistas que el visitante puede tomar para irse moviendo, por ejemplo, los títulos, ¿no? Mi obsesión la manera de nombrar las piezas y que esa manera de nombrarlas conecte con los espectadores. Después se va, obviamente, a traducir en la construcción de otros elementos en el recorrido del objeto libro. Entonces, bueno, obviamente toda esta tradición en mi caso, pues obviamente tiene que ver con mi formación dentro de la literatura y la filosofía, tiene que ver con que yo empecé publicando y teniendo una relación con los suplementos culturales y con los libros antes de entrar, digamos, a mostrar mi trabajo en las salas de museos o de galerías. Entonces es algo que siempre me ha obsesionado mucho. Por ejemplo, desde los años 90 en Temístocles, con varios de mis contemporáneos, pues hicimos revistas como Alegría o como Casper, algunos proyectos editoriales que nunca se pudieron concretar. Y entonces desde ahí, o sea, desde hace casi 30 años, bueno, 30 años porque Alegría la hicimos en el 93, ya teníamos esta obsesión de entender el objeto libro, no nada más como algo que dejara huella o un registro de la exhibición, sino que la complementara e incluso atreverse a que incluso la contradijera. Entonces, pues obviamente este nuevo libro pues, es el resultado también ya de una experiencia pues un poquito larga. Hola. Otra vez se nos apagó Perdón, ¿qué podemos Sí. encontrar, Luis Felipe, en este libro, aparte de, bueno, las fotografías de las piezas, un texto muy importante del curador, un texto de Magali Lara? Cuéntanos un poquito acerca del contenido de este libro. Yo pienso, Mónica, que te puedes encontrar un objeto que puedes como ir reconociendo en distintos momentos. Evidentemente, el primer momento, como pues con cualquier pieza, tiene que ver con una relación física, matérica, cuando pasas las páginas y cuando vas, por ejemplo, reconociendo las transparencias o las veladuras a partir de los tipos de papeles que se utilizaron. Y lo podrías dejar un ratito y luego regresas a él y te encuentras, por ejemplo, con un texto de Magali Lara, que yo creo que tiene una enorme condición literaria. Entonces, un artista hablando, dialogando con otro artista, el texto de Daniel Montero como curador, que es un texto súper puntual, poco rebuscado, un texto que yo creo que ayuda a dar mucha claridad respecto a mi trabajo. Y otro texto que es un texto que yo escribí hace pues casi 11 años para una conferencia en un espacio de arquitectura. Y entonces, otra vez podrías haber dejado el libro y regresas y te encuentras con estos textos, pero también, ¿qué pasa si le quitas la camisa y la desdoblas y se vuelve un póster? Entonces, bueno, creo que también como cualquier obra, pues es un espacio para descubrir. Yo siempre he dicho que las mejores obras contemporáneas tienen muchas capas, muchos layers, y entonces este libro se hizo con la idea de que tuviera muchas capas, que no fuera un libro que solo se leyera de manera lineal y lo dejaras por ahí,
sino que pudieras regresar a él, descubrir otra cosa, guardarlo, volver a regresar y que vayas desdoblándolo también. Entonces creo que eso es muy importante para este objeto, Mónica. No sé tú cómo lo sentiste físicamente. Absolutamente. No sé qué opinen los diseñadores de libros o el diseñador del libro, qué tanto te cuestionó estas decisiones de no paginar, Ajá, utilizar tantos tipos de papel, este constante que como artista lo entiendes perfecto del horizonte, ajá, que es una cuestión visual, ciertamente, no es una ajá. cuestión de un hacedor de libros, ¿no? Claro. Yo creo que ahí tiene que ver con el diálogo, Mónica. Yo como uno construye un diálogo con el curador y eso se nota en el recorrido de la exposición y también se nota cuando un curador estuvo ausente. Yo creo que también se nota cuando hubo una relación de tensión y de mucho acompañamiento con el diseñador. Obviamente también es el resultado de desacuerdos, no siempre tiene que ser de puros acuerdos. Y entonces, bueno, este libro tiene esta obsesión mía por hacer libros y obviamente también la obsesión del diseñador por hacer, ay, me apagaron la luz, por hacer voy a caminar hacia la luz, por hacer estos como gestos que solamente se pueden, digamos, como concretar a partir de ese diálogo y evidentemente de ese acompañamiento, también de esa atención. Pero bueno, yo siempre que veo una expo digo, aquí el curador estuvo muy metido y también veo expos que digo, el curador hizo su, su chamba y se fue. Y también creo que pasa con el diseño de ciertos libros, ¿no? Como que uno puede reconocer que el diseñador se quedó, acompañó, propuso, se peleó, se distanció y bueno, eso pues obviamente genera creo que algo mucho más, pues no solamente rico en el sentido de la intensidad, sino también de los pequeños guiños que se van sumando ahí. Yo por lo menos ahora que regreso al libro, puedo reconocer esos tiempos también, ¿no? Así es. Luis Felipe, cuéntanos un poquito de tu experiencia al realizar tanto esta exposición en el Amparo como el libro, porque la exposición Sí, ya terminó, ajá, hay muchos documentos por ahí en video, ajá, en sí, el archivo, pero ya terminó. sí, sí, Sin embargo, se queda este catálogo como la extensión de la pieza, se presenta, pues todos supimos que la pandemia trastocó muchos de los planes, ajá. pero ¿cuál es la importancia de tener este documento ahora? Mira, yo creo, Mónica, que la expo, y ahí es también uno puede agradecer a los momentos duros de la vida, que hubo ciertos momentos que no sabíamos qué iba a pasar con la exhibición, y yo al final creo que le aportó también como, le aportó tiempo, le aportó miradas, le aportó paciencia, le aportó transformaciones, aportó, por ejemplo, que existiera esta pieza para la página del museo, aprovechar estas extensiones virtuales, decidir que esa pieza no estuviera en salas. Eh, Pienso que el tiempo aporta muchísimo. Yo pienso que la expo en un sentido terminó, en un sentido museográfico, pero pienso que la expo sigue, todavía tiene ahí sus espacios, ¿no? Por ejemplo, la pieza virtual sigue en los espacios del museo, eh, están los documentos, pero ahora también, Mónica, tenemos este otro momento que empezamos, como comentamos el día de la presentación en el museo, empezamos casi un año antes de empezar propiamente la producción de la expo. Entonces, es también muy longevo el proceso de este catálogo. No solo es dejar la memoria, sino que es una memoria viva y es una memoria, como todo lo que está vivo, pues también lleno de paradojas, de contradicciones, de enojos, de felicidad,
pues de mucho reconocimiento de cosas que se lograron, pero creo que sobre todo a mí me deja ver que tanto para un proyecto en salas, un proyecto museográfico, como para un proyecto editorial, el museo, los distintos equipos del museo están abiertos a construir para proyectos a mediano plazo, no solo a corto plazo. Y eso es me parece pues digamos, algo que hay que reconocer casi como único del Museo Amparo. Y lo digo después de todos estos años de experiencia, que no hay ninguna prisa y que de pandemia de por medio también se puede aprovechar para decir, pues démosle tiempo para que las cosas maduren y maduren hacia afuera y maduren hacia adentro. Y creo que el libro y la expo tienen esos dos mecanismos de maduración hacia afuera, y era impecable la expo y el libro creo que es impecable, pero también hacia adentro. Hacia Claro, y adentro como tú bien también. lo dices, Sí. es esta oportunidad de retomar estas imágenes de la expo, estos horizontes, este tiempo que transcurre a lo largo de toda la exposición y que también se nota en el libro. Pues Luis Felipe, Sí. encontramos el libro en la tienda del Museo Amparo. Así ¿En es. dónde más va a estar? Pues por ahora creo que el museo lo va a distribuir en sus espacios habituales, en otros museos que tienen conexión con ellos, como el MOAC, el Marco, el Amparo, y seguro en otras librerías, pero bueno, en estas seguro, y pues bueno, siempre son espacios que uno puede recurrir con mucha confianza. Pues muchas felicidades, muchísimas Muchas gracias. gracias, Vamos a irlo a Mónica. buscar. Muchas gracias por también a ti y a Luis Fernando y todo su equipo de todo ese acompañamiento que ha habido en este tiempo con ustedes. De verdad, muchas gracias.